personal o de recursos humanos y que manejan lo que es el principio de integración administrativa. Vale decir con qué y con quiénes se trabaja. Y entonces, si es importante el área de empleo, porque es la puerta de entrada al personal postulante a través de los avisos de reclutamiento y los procedimientos de selección de personal. Si bien es importante el registro conductual, comportamental de cada trabajador a través de la sugerencia de personal, donde se tiene que registrar desde la asistencia hasta las vacaciones, pasando por el despido, por las licencias o el permiso, el de capacitación, el de sueldos y salarios, que tiene que ver con el pago de personal, descuentos, adelantos, etcétera, si es que se hacen adelantos de sueldos que ahora generalmente ya no se estilan hacer en empresas privadas, ni siquiera en empresas o instituciones del Estado. Hasta hace, yo diría, unos 20 años, el Estado, a través de sus distintos ministerios y reparticiones, tenía beneficios para lo que se llama extensión familiar, porque el trabajador solicitaba un padre para, por ejemplo, un club de verano o un club de invierno, para sitios de expansión vacacional como fue el centro vacacional de Huampaní, construido por Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Y entonces el trabajador solicitaba esto, separaba un chalet o separaba un bungalow, iba con su familia, pasaba una temporada de una semana o más días y le descontaban por planilla. Ese beneficio directamente involucraba a la familia, la extensión familiar. ¿Por qué esta sugerencia de extensión familiar tiene suma importancia? Primero, porque el trabajador, si rinde o no rinde, si produce o no produce, es por implicancia directa y o indirecta de su familia. Tú puedes tener muchísima voluntad para trabajar, mucha identificación con tu empleador, pero si tu familia no te apoya, si tu familia te causa más conflictos y problemas que situaciones de agrado, definitivamente tu productividad va a verse menguada, disminuida. En consecuencia, los problemas conyugales, los problemas filiales, los problemas con los hijos, con las hijas, los problemas de carácter económico, etcétera, tienen una influencia determinante en la calidad de productividad del trabajador. Y ahí la extensión familiar entra como sugerencia de manejo. ¿Qué trata de hacer quien esté al frente de esta sugerencia? Uno, obtener fondos que pueden provenir del descuento por inasistencias, del descuento por tardanzas, de las multas por costo de respuesta, ineficiencia del trabajador, para constituir un fondo económico que posibilite realizar determinadas actividades de extensión familiar. ¿De dónde creen ustedes que sale, por ejemplo, los regalos para los niños por Navidad? ¿De dónde creen ustedes que debe salir
las reuniones de integración socio-laboral, los almuerzos de camaradería por aniversarios, por fiestas patrias o por algún otro motivo que tenga la empresa, simplemente si sale de las utilidades o de la caja que tiene prevista la empresa, va a ser definitivamente un gasto para la empresa. Pero si este dinero sale del acumulado por tardanza, inasistencia, costo de respuesta, multas, simplemente de ahí se distribuye lo pertinente para estos gastos. Ahora, muchas veces el balance, la utilidad que percibe la empresa no da para construir un club, para tener búngalos de alojamiento y todas las comodidades para el personal. Eso no le quita, no excluye a la empresa de hacer actividades de extensión familiar, como, repito, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, fiestas patrias, aniversario de la empresa, etc. Pero hay otra área de extensión familiar que es sumamente importante para todo trabajador: la seguridad de la salud. Si bien es verdad que el trabajador tiene salud, que en algunos casos se le descuenta por planilla mensualmente y en otros casos, por convenio, la empresa lo paga, es importantísimo que estén a disposición del trabajador y de su familia por lo menos 5 clínicas o 10 clínicas a escoger ante una emergencia. ¿Por qué? Porque si tienes un problema de salud y tú pides a salud una consulta, tú ya sabes que te la van a dar para 2 meses o un mes. Si se trata de una emergencia, vas a ir al hacinamiento en una emergencia de un hospital de salud, ni hablar de los servicios públicos de salud que hoy en día llevan 30 días de huelga. Entonces, teniendo un repertorio de 10 o más clínicas, es un beneficio tremendo para el trabajador hacer uso de estos servicios médicos. Muchas veces con 0 costo. Es decir, la empresa, la compañía de seguros en la que está asegurada, cubre el índice. El Banco Central de Reserva tenía este sistema, que cubría el 100% en consulta ambulatoria, en intervenciones quirúrgicas e inclusive en muchos casos el trabajador podía viajar a Cuba, a Estados Unidos, a hacerse una intervención quirúrgica o un tratamiento por alguna dolencia. Y esto lo cubre, no digo lo cubría porque está vigente, el seguro del banco. Se modificó hará 8 o 10 años y se fijó una tasa mínima, el 17%, por concepto de pago a las consultas. Y entonces, imaginemos, si la consulta en la clínica vale 100 soles para cualquier mortal, para el trabajador o para su familiar va a costar 17 soles. Igual, facilitarle la medicación con costos mínimos. Y este es un beneficio inobjetable que va a la extensión familiar. Esa extensión familiar en empresas extranjeras hoy se extiende a los padres del trabajador y se extiende a los suegros del trabajador, con un pago determinado mensual o un descuento por la planilla de una cantidad mayor. Es decir, si el seguro se va a descontar, imaginemos, el 10% por asegurar a tus padres, te va a descontar el 20%. Pero tienes cobertura
de salud en todas estas clínicas, lo cual definitivamente te conviene. Son varias las empresas que tienen ya este servicio, generalmente transnacionales. Sin embargo, la Bacus, la Cristal, lo tiene para padres del trabajador. Entonces, implica muchísimo la importancia de esta actividad a través de la sugerencia de extensión familiar, que se encarga de la organización de todas estas actividades y del manejo de estos beneficios para la familia del trabajador. Actividades por aniversario de la empresa, donde necesariamente hay una fecha donde va la esposa o los padres o los hijos. Navidad, de hecho, un show, un almuerzo, regalos para los niños, etc. Todo ello tiene tremenda importancia y es más, la imagen de la empresa a través de sus jefes y sus ejecutivos se llegan a demostrar y a patentizar en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque de repente en el trajín diario el trabajador o la trabajadora no hacen otra cosa que renegar, criticar ácidamente a su jefe o a su jefa, como que es un abusivo, como que no tiene ningún reparo para los efectos de reconocimiento de méritos, como que no evalúa correcta y adecuadamente al personal, como que nos hace trabajar con sobrecarga laboral, que no reconoce horas extraordinarias, horas extras, etcétera, etcétera. Y entonces la esposa del trabajador, o en caso contrario, el esposo, se forma lógicamente un pésimo criterio de esa persona, de ese jefe o de esa jefa, como abusivo, como una persona que maltrata a su cónyuge, etc. Sin embargo, en estas reuniones de personal por extensión familiar, resulta que ese jefe se gana la simpatía del esposo o del esposo y se llega al extremo de decir, oye, si ustedes están entretenidos en otra cosa, la puerta está abierta, ahí afuera se entretienen mejor. Es segunda vez que le llamo la atención. El jefe se puede congraciar de esta manera con la familia del trabajador. ¿De qué manera? Simplemente elogiando, halagando, recompensando verbalmente a ese trabajador. Le basta con acercarse a la esposa del trabajador y decirle, señora, la felicito por tener un esposo tan excelente, en mi brazo derecho en la oficina, siempre diligente, siempre atento, trabaja muy bien, la felicito. ¿Está contenta, señora? ¿Se ha servido usted? ¿Ha llegado por acá los bocaditos, la cerveza, etcétera? ¿Qué imagen va a tener esa señora del jefe? ¿Y qué concepto va a tener del esposo? Oye, ¿cómo es posible que tú me hayas dicho y ya me tenías hasta acá criticando a tu jefe? Es una persona encantadora, es una persona gentil, es una persona que ha reconocido tu valía en el trabajo. ¿Cómo es posible? No, que es un hablador, que es un hipócrita, es un tipo falso, eso te ha dicho a ti, pero tú la vieras en la oficina, cómo es, etcétera, etcétera. Si quieres conversar con mis compañeros de trabajo, porque tú lo ves. ¿Qué imagen, qué criterio queda en el cerebro de ese esposo? El buen criterio de haber experimentado en vivo y en directo el trato con ese jefe. Igualito en cualquier caso. Por eso la empresa en extensión familiar se preocupa y exige a los ejecutivos estar presentes en este tipo de actividades, almuerzos, reuniones de camaradería, festividades, etc., para interrelacionarse con las familias
con la familia del trabajador, porque al trabajador lo tienen todos los días ahí, pero a la familia ni la conocen. Y entonces hacerle cariño al hijo, jugar con el hijo del trabajador, atender al esposo y todo, te da una imagen, aunque fuera de la boca para afuera. No hay razón para que tú tengas simpatía con alguien, con los niños o con la esposa de un trabajador a quien recién estás conociendo. Pero ¿cuál es la directiva de la gerencia general? Imagen, congraciarse, apoyar a la familia, inclusive ponerse a disposición de la familia. Señora, cualquier cosa que necesite, si uno se la dice, usted me la dice. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Si realmente hay una necesidad que implique, que demande que esa esposa hable contigo por el esposo. Y para eso tienes asistencia social que ya vimos en la clase anterior. En consecuencia, extensión familiar procura obtener una partida de las utilidades o de los descuentos al personal. SAPAE, por ejemplo. Educación tiene librerías, tiene velatorios, tiene determinadas actividades que salen del presupuesto de descuentos al personal y se forman tremendas bolsas para actividades especiales de extensión familiar. Otra sugerencia importantísima es la médica. En el gran taller, en la gran fábrica, donde tienes tú 200 personas o más, es importantísimo que la empresa tenga un médico ahí. Esa situación no solamente se da en empresas, sino hoy en colegios, en universidades, donde la población estudiantil llega a 2.000. El Colegio San Agustín, de donde yo fui jefe del departamento psicológico, 2.400 alumnos. Departamento médico con 3 enfermeras titulares y un médico, que está desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Entonces, cualquier problema de salud de un alumno, de un profesor, hora de recreo, donde simplemente se puede caer, se puede golpear el niño, se puede caer de cabeza, en fin, buscar un médico, llevarlo a una clínica, a un hospital, primero se le evalúa ahí, en ese tópico, se le da la atención del caso y si es preciso llevarlo pues a una clínica, se le lleva a una clínica. ¿Qué tiene que hacer en ese aspecto? Con preocupación de la empresa por la salud del trabajador. Es muy distinto que tú no tengas ese servicio dentro de la empresa y, dado el caso, tengas que pedir permiso y que digan, correcto, ándate a tu casa o ándate a una clínica o a un hospital. Muy distinto a que la misma empresa donde tú trabajas te brinde el servicio y te atienda. En los colegios, en los trabajos, tú estás trabajando y llegaste bien, sin ningún problema de salud, pero a las 10:10:30 de la mañana te vienen náuseas, un fuerte dolor de estómago. Adelante, por favor. Un fuerte dolor de estómago y te vas a aguantar de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que es tu hora de salida, con ese problema de salud. No, simplemente si tienes el médico y tienes el tópico, vas, examinas, te dan la pastilla y solucionas el problema, ¿no es verdad? Y ahora, ni hablar de accidente de trabajo, ni hablar de accidente de trabajo, que en toda empresa donde no tengas, ojo, predominio de funciones físicas, no estás operando una máquina, no estás manejando una cortadora, una guillotina, simplemente
saliste, no me puedo olvidar, Banco del Progreso, donde funciona hoy en día la Fiscalía, Avenida Bancay. Avenida Bancay con Girón Ucayali, ahí funcionaba el Banco del Progreso. ¿Y qué ocurrió? Que un jefe de operaciones salía del banco y la puerta de lunas, de vidrio, estaba cerrada, pero no se fijó lo suficiente o estaría pues inmaculadamente limpia, que se estrella, sale rápido y se estrella contra la luna. Y la luna va al suelo y se corta la frente y la cara. Entonces, inmediatamente, los primeros auxilios en el departamento médico del banco, que tenía cerca de 500 trabajadores y que funcionaba en el tercer piso. Entonces, el departamento médico sirve para auxiliar la salud física y mental. Ojo, el médico general o el internista que tiene que estar a cargo de este departamento médico no va a ser el especialista, porque el especialista está ceñido a su especialidad. El médico internista o el médico general tiene también, por naturaleza de su profesión, que contar con conocimientos sobre el manejo de neurosis, estados neuróticos, estados hipocondríacos, estados de ansiedad, donde definitivamente, bajo la influencia de ese estado, el trabajador no puede rendir y producir a cabalidad, y entonces se le atiende. ¿Cuál es la tremenda falla, el tremendo déficit que tienen los departamentos médicos de empresas públicas y privadas, que sola y únicamente para evaluar a un postulante lo evalúan desde el punto de vista de su salud física? Que pasan por los rayos X, que hacen análisis de sangre para ver cómo está tu hemoglobina, tus triglicéridos, tu colesterol, tu azúcar, te pasan por radiografías, en fin. Pero, ¿y tu salud mental? Si lo que estás contratando es un esquizofrénico que está debidamente medicado y tiene severos problemas de salud mental, si la persona que estás contratando, que ya contrataste, es un neurótico, es un perfeccionista, es un obsesivo compulsivo, y tú eso lo vas a observar al día siguiente, o máximo pues a los 3 días de ponerlo en una oficina, pero ya está contratado, ya pasó el examen médico, y lo que te va a generar ese trabajador en adelante es problemas, es conflictos directos con el jefe o la jefa, conflictos con el personal que comparte con él esa división de trabajo. En consecuencia, el examen médico debe prever salud mental. Y te digo, volviendo a los casos del Banco Central de Reserva, Banco de Crédito, inclusive, anualmente, todo el personal, desde los directores hasta el portero, anualmente pasa por la clínica que escoja el trabajador para someterse, eso sí, obligatoriamente, a un chequeo de su salud. Pasa hasta por el urólogo, las mujeres por la ginecóloga, y en consecuencia te hacen un rastreo total de tu salud, con resultados que aportan al banco y que el banco luego te los da a ti para que tengas conocimiento del estado de salud. Pero no pasan ni por el psicólogo ni por el psiquiatra. Entonces ahí se encubre tremendos problemas de conducta, tremendos problemas de salud mental. Es decir, la persona que está originando el
conflicto de integración laboral mayor ahí, la persona que tiene un problema de ansiedad manifiesto y de neurosis, de psicopatía inclusive, un psicópata que está trabajando ahí, simplemente pasa piola porque no le han hecho los test correspondientes y le han investigado su salud. Entonces, el departamento médico, si sigue trabajando así, es deficiente. Tiene que trabajar en ambas áreas, salud física y salud mental del trabajador. ¿Qué hace el departamento médico con el trabajador o trabajadora que pasan los rayos y le encuentran una TBC? O que le encuentran un cáncer, o le encuentran un problema de hiperglicemia. Simple y sencillamente lo ponen a recaudo, su tratamiento a través del mismo departamento médico, etc. Pero si tiene una esquizofrenia, si es una personalidad esquizoide, si es una personalidad neurótica, no pasa nada, porque eso no se ha visto, eso no se ha trabajado. Entonces, cubrir esa área. Y por último, la sugerencia de evaluación de personal. Todo trabajador que presta sus servicios en una empresa, en una institución, en una persona jurídica, pública o privada, aspira a mejorar en categoría y a mejorar en sueldo. A no ser que sea un conformista. Un conformista que le da igual ascender o no ascender y ganar lo mismo durante años. Hay casos, pero son los menos. Generalmente el 90% de trabajadores aspira a mejorar, a ascender, a ganar más, a ganarse el apoyo del empleador a través de su representante. Y eso significa sugerencia de evaluación de personas. ¿En qué se evalúa? ¿Cuál es el trabajo tan complejo de esta área? Se evalúa desde tu presentación. Tu presentación. Me comentaba nada más ni nada menos que el esposo de mi hijo, que es gerente de AMEP, que llega el gerente general. Antes, hasta hace 4 meses, estaban todos en Huachipa. Ahí funciona la planta. Y gerentes y personal obrero, todo el personal, laboraba allá. Hace 4 meses que los gerentes han venido a San Isidro y están en Camino Real, en una oficina exclusiva para todos los gerentes de AMEP. Pero, a criterio del gerente administrativo, ellos están con sus respectivas secretarias, definitivamente no hay uniforme y vengan vestidos como iban a la planta de Huachipa, con su lurín, su polo, su camisa. Muy bien. Sorpresivamente, sin que nadie lo sepa, llega el gerente general de la planta principal en Brasil. Y lo primero que hace es trasladarse del aeropuerto a las 10 de la mañana a la oficina donde estaban los gerentes. Y les manda un café, pero más cargado que el calzomayo, y les dice: ¿cómo es posible que ustedes, que representan a la cabeza de la empresa como gerentes de las distintas áreas, logística, jurídica, contable, producción, etcétera, vengan en esa facha y tengan todavía que recibir a algunos clientes y algunos distribuidores que vienen con corbata y terno, y a ustedes los encuentran todos descamisados y encima sucios?
Y dice que uno de los gerentes le dijo, sucio, no, es que el Lurín es nuevo. Pero parece todo de manchar, todo sucio, todavía roto el Lurín, ¿no? Al amor. ¿Qué significa esto? Desprestigio para nosotros. ¿Qué le queda al personal operativo de planta? Ir en trusa o tolaca. Si ustedes que son los gerentes y las gerentas se presentan así, prohibido desde mañana, no les digo, ahorita se me van y me regresan en 2 horas cortando y corbata. Y todos los gerentes que son 36 se tuvieron que retirar, se fueron a cambiar y regresaron como 28. Por si acaso, así tiene que estar. Definitivamente, en los bancos, el uniforme para el personal y, por supuesto, el cuello y corbata para los altos funcionarios. ¿Qué significa eso? Presencia. ¿Qué tiene que ver la presentación? Mira, inclusive todo ese aspecto que parece tan simple lo podemos profundizar. ¿Qué pasa si tú a un matrimonio en cualquier iglesia te presentas en blue uniform? ¿Qué pasa? Todo el mundo te queda mirando. ¿Qué le pasó a este? ¿No? ¿Qué pasa si tú te vas a San Bartolo a una playa y te presentas con saco y corbata? ¿Estás loco? Cada situación tiene, ¿no es verdad?, su particularidad. Y entonces ahí se evalúa ese aspecto. Pero también se evalúa puntualidad. Pero puntualidad para entrar, por supuesto, pero para salir. Hace un año, en octubre del año pasado, dicté en la Asamblea Nacional de Rectores un curso sobre motivación laboral y modificación de conducta en el trabajo. ¿Qué me encargó el gerente de personal y el director, el doctor Velázquez, rector de rectores, rector de la Universidad de Trujillo, pero hoy presidente de la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Qué me encargó en especial? Ponga énfasis en este asunto. La hora de salida es 5 de la tarde, pero 10 para las 5, hombres y mujeres ya están en la puerta esperando el reloj, conversando. 5 en punto salen embarados. 4:30, 4:40, 20 para las 5. La recepción no contesta el teléfono. Y si lo contesta, no pasan las llamadas a las distintas oficinas, porque faltan 20 minutos o 15 minutos para la hora de salir. Hombres y mujeres, a partir de las 4:30, o ya están arreglándose, pintándose en el baño. Entonces, no, 5 puntos, se va el 90% del personal. Por favor, me dijo el doctor Velázquez, ponga énfasis en ese aspecto. Entonces, ¿hay o no hay trabajo para que tú estés 10 para las 5 esperando que abra la puerta y partir? Hay trabajo. ¿Qué estás demostrando con esta actitud? Indiferencia, irresponsabilidad, postergación de las personas que llamen por teléfono por algún asunto o estén. La entrada, la atención al público ocurre hasta las 4:30 de la tarde. Entonces tú llegas a 4:30, vas a la división donde tienes que hacer un reclamo y no encuentras a nadie, o simplemente te pelotean y te citan para el día siguiente. No puede ser. Entonces, bueno, le dije, correcto, yo pongo énfasis, pero esa no es culpa del trabajador, señor. Esa es culpa desde arriba, desde la presidencia
desde la asamblea, usted mi sinceridad, hasta la gerencia personal. ¿Cómo es posible que, sabiendo ustedes que está cometiendo la mayoría del personal aquí, en la calle Aldabas, en la sede principal de la Asamblea Nacional de Rectores, en Surco, esa irresponsabilidad, no le hayan puesto botón? O sea, los jefes están pintados. Están pintados. Hora de refrigerio. Tenía 45 minutos. Hora y media. Hora de refrigerio. Tiene que poner usted cosas. Y cuando hablé con las 300 y tantas personas ahí en el trabajo que hice, les advertí: si tú fueras jefe, si usted tuviera la responsabilidad de representar a la empresa, en este caso a la institución, ¿qué harías? Si tu personal a 10 para las 5 está parado en la puerta esperando irse, no atiende, chotea a las personas que llegan o que llaman por teléfono y el 90% se va. A ver, ¿qué harías? Todo el mundo que haría. Estoy preguntando, ¿qué harías? A ver usted, ¿qué haría? Bueno, yo no lo permitiría. Por unanimidad, es decir, verdugos, verdugos, no lo permitiría, le descontaría o lo pondría simplemente con advertencia de despedirlo. Muy bien, eso no hacen con ustedes. Hasta hoy. A partir de mañana se pone la norma rígida para eso. Simple y sencillamente, al día siguiente que fui, me enseñaron el comunicado que había expedido la gerencia social. Terminante y concluyente: todo trabajador o trabajadora que cierre su escritorio y abandone su oficina antes de las 5 de la tarde será anotado como demérito, para posteriormente tomar las acciones pertinentes. Nadie lo hizo. Pero esa norma o regla que es dentro de la empresa, eso no está basado en el punto de que solicitan el personal, porque hay otras empresas que yo he trabajado, lo han dicho anteriormente, antes de que empiece a trabajar bien. Sus horas de trabajo son 7 horas por 15 minutos. Fuera de ellos, si te pasas de refrigerio, la hora o por 5 minutos que te hayas demorado, te cobran el descuento por 1 hora. Es así, ¿verdad? Claro. Puede estar, como tú bien dices, en el contrato, pero no se cumple, es letra muerta. ¿Y quiénes tienen que hacer cumplir esa norma? Claro, los jefes, los gerentes. Pero si partes tú, porque el gerente y el jefe, la hora de entrada, 8:30 de la mañana, llega a las 9:15 o 10 de la mañana, la hora de refrigerio se toma 2 horas, y se va también antes de la hora, definitivamente el asunto anda mal. Es por ello que antes o ya ellos se previenen y dicen a 3 seguidas de esto, a 3 fachas seguidas de esto, tú ya estás fuera de eso. O sea, como que ya automáticamente se busca su renuncia, no es que ellos se despidan. Claro, tú la buscaste, si tú la encontraste, ¿no verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que las normas están dadas para cumplir. Porque si no es el hazme reír de todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que por identificación con la empresa tienen necesariamente que cumplir el reglamento, acatar el reglamento. Uniforme, hora de entrada, hora de salida. La hora de entrada llega tarde, que le cuenta. Pero la hora de salida, si es puntual y te vas dejando carga laboral, no pasa nada. No puede ser. No puede ser. Se tiene que evaluar ese aspecto. Productividad, rendimiento, interacción laboral. Hay un principio que se llama solidaridad. Solidaridad y principio de cooperación con el personal. ¿Quiénes son los trabajadores que ayudan a sus compañeros de trabajo sin que se lo pidan, sin orden del jefe? ¿Quiénes son solidarios, que tienen espíritu de cuerpo? Entonces, evalúa no solamente el rendimiento, cuándo produces, sino
puntualidad, eficiencia, iniciativa, creatividad, de lo que ya les he hablado, aporte para la mejora del trabajo en identificación personal del trabajador con su empresa. Ahí concluimos este aspecto de integración y el día lunes entramos a